Mucho más, sino comer mejor. Bien, hemos escuchado el informe, así que sin más preámbulo vamos a presentar a la licenciada Verónica Jiménez. Ella está con nosotros para poder desarrollar este tema y también absolver interrogantes respecto a cómo es la manera correcta de alimentar o de alimentarse la mujer embarazada. Bienvenida nuevamente a BT Radio. Muchas gracias por la invitación, muy animada para hablar acerca de este tema. Por supuesto. Antes de iniciar estuvimos comentando, mejor dicho, comenté si es mito o verdad que las mujeres embarazadas al tener conocimiento que por supuesto están gestando, ¿es cierto que tienen que comer el doble? Bueno, realmente eso es un mito y siempre lo comento, ¿no? Sí. Cada vez que tengo la oportunidad lo comento porque es una frase muy conocida por todos, ¿no? Ya estás embarazada, tienes que comer por 2. Y no es así. Como decía muy bien en el audio, ¿no? En el reportaje, que no, la idea es que cuando yo estoy embarazada, si ya como mejor, debo comer aún más mejor. Y si tengo que mejorar mi alimentación, entonces la frase adecuada no es comer por 2, sino es comer mejor. Eso es totalmente acertado. Y lo primero que uno dice, ya estoy embarazada, es mi primer bebé, qué emoción, todo lo que embarga el saber en esta noticia de estar embarazada. Lo primero que también uno comienza a averiguar, comienza a averiguar con las amistades, a decir, estoy embarazada ahora, ¿qué debo comer? Oye, no, pero que debes comer tal, no, pero que debes comer tal cosa. No, es acudir realmente a un especialista, en este caso nutricionista también, para que sepa qué cantidad adecuada de calorías, de proteínas, de nutrientes, de micronutrientes, todo lo que debe comer para que vaya en proporción, tanto para ella como para el nuevo bebé. Así es. Y bueno, lógicamente cuando nos enteramos que estamos embarazadas, tenemos que ir primero a nuestro médico, ginecólogo, claro, y luego seguir los controles con el obstetra. Y dentro del Plan Nacional de Atención de la Gestante, incluye también una consulta nutricional mensual para poder dar la consejería adecuada a las gestantes, ¿no? Por ejemplo, sabemos, bueno, de acuerdo a las cifras del 2015, del ENDES 2015, la anemia nacional en mujeres de edad fértil es de 20.7%, pero si lo vemos en gestantes, el 28% de las mujeres embarazadas presentan anemia. Por tanto, tienen que recurrir a sus controles y también la visita a una nutricionista para que le diga qué debe comer. Si queremos ya enfocarnos en la alimentación que debe tener una mujer embarazada, se recomienda también, bueno, lo ideal es que fuese planificado, de tal manera que ya el cuerpo de la mujer se prepara con ciertos nutrientes importantes, ¿no? Por ejemplo, se sugiere que se empiece, lo ideal es por lo menos mínimo un mes antes, si quiero salir embarazada, a consumir suplementos de ácido fólico, que es una vitamina sumamente importante para el desarrollo del cerebro y de la médula espinal de los niños. Eso es lo que las mujeres, ya sean jóvenes o no, dicen, me han dicho que tengo que consumir el ácido fólico. ¿Qué es el ácido fólico y en qué alimentos lo encontramos? O si es necesario, porque no muchos tienen la costumbre de comer determinado alimento y de ahí lo sacan, pero puede haber las pastillas. O sea, ¿qué es lo más recomendable? Exacto. Lo ideal es empezar con una suplementación de ácido fólico un mes antes. Eso es lo ideal, ¿no? Un mes antes de salir embarazada. Y se maneja a través de tabletas. Fuentes de ácido fólico también son las hojas verdes, las verduras de hojas verdes oscuro, como la espinaca, las acelgas, y también algunas menestras. Ahí encontramos ácido fólico. Pero cuando una mujer está embarazada, sus necesidades aumentan, ¿no? Aumenta la necesidad de calorías, ¿no? Es decir, si una mujer come normalmente 3 veces al día, algunas trabajan o tienen ciertas ocupaciones, 3 veces al día, mínimo una mujer que está en etapa de gestación tiene que comer un snack saludable, ya sea media mañana o media tarde, cuando está embarazada. De ahí voy a explicar los detalles de cada comida. Pero regresando al tema del ácido fólico, entonces ya empieza, cuando ya estoy embarazada, debo iniciar la suplementación durante las primeras 13 semanas. ¿no? Con una pastilla de ácido fólico que me la va a recomendar mi ginecobstetra. No hay necesidad de un examen previo para ver si está carece del ácido fólico, o de todas maneras tiene que tomar. De todas maneras tiene que tomar, porque un mes antes y durante las primeras 13 semanas es una tableta diaria. Una tableta diaria. Entonces lo más recomendable de todos aquellos que están en edad
prenupcial, que ya están ya por casarse, pues prepárese, ni bien llega el día en que se casa, usted dice, voy a salir embarazada, ¿en cuánto tiempo? No sé si en 2, en 3, en 4 meses, tiene que prepararse en tomar el ácido fólico. Así es, para tener un organismo preparado, Claro listo que y sí. sano para evitar cualquier problema en el futuro bebé. Ya, Y ahora, tenemos- aparte del ácido fólico, ¿hay otras vitaminas prenatales o solo es eso el más recomendable? Digamos que el paquete básico es suplementación con ácido fólico y también con hierro, ¿no? Pero el hierro se da a partir de se suplementa en las gestantes a partir de las 14 semanas, de acuerdo a la planificación del Ministerio de Salud del Perú. Pero hay otra interrogante que surge y tal vez eso es lo que no anima a muchas a consumir el hierro. ¿Por qué? Porque dicen, me extraí. Sí, pero eso lo vamos a evitar si seguimos una dieta saludable. Claro, Ahora que hablemos de justo. otros nutrientes, vamos a enfocarnos. Eso, Vamos a enfocarnos. entonces empezamos con eso, Exacto. a ver, ¿qué ¿Cuál debe es? comer una mujer? Una mujer gestante, una mujer embarazada, tiene que comer sano. ¿Pero qué dice? Pero que sano ¿Qué es tan Claro. amplio, ¿no? Bueno, es variado. Por ejemplo, hay que tener alimentos en cuenta. Alimentos fuentes de proteínas, fuentes de ácido fólico, Ya. de hierro, fuentes de calcio, fuentes de omega 3 y fuentes de fibra. Eso significa tener una variedad de alimentación. Empecemos con las fuentes de hierro, por ejemplo. Como ya mencioné, la anemia es un problema latente en nuestro país. Lo mencioné la anterior visita que tuve, Sí. en donde el 20% de las embarazadas, imagínense, ya tiene anemia. Es decir, el niño, la repercusión va a ser que en el niño va a tener problemas cognitivos de aprendizaje si es que esto no se cura. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? La principal fuente de alimentos ricos en hierro son los alimentos de color rojo, de origen animal, básicamente, ¿no? Tenemos carne de res, hígado de pollo, hígado de res, bofe, ¿no? En ese caso, esas son las principales fuentes de origen animal. Pero también hay fuentes de origen vegetal, como las menestras y las verduras de hojas verdes. Sin embargo, hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Las fuentes de hierro de origen animal se absorben en el cuerpo en un 20 o un 25%. Digamos, Ya. si un trozo de hígado de hígado de res me aporta 20 miligramos de hierro, yo debo estar absorbiendo 5 miligramos aproximadamente. una mínima cantidad. Exacto. Pero si yo tengo 100 gramos de lenteja y esta también me aporta 20 miligramos de hierro, ¿no? Un ejemplo, voy a absorber solo el 3%. Es decir, va a ser muy bajo el nivel de absorción. Por eso es necesario que las gestantes consuman 3 veces a la semana alimentos, fuentes de hierro de origen animal, pero también para cubrir esas necesidades que a veces no se logra, que estén presentes también fuentes de origen vegetal y necesariamente la suplementación. Si no, no llegaríamos a cubrir nuestras necesidades durante el embarazo. Es básico aprender a combinarlos Es para básico poder aprender de a ellos combinarlos. extraer la mayor parte. Y Por ahora, ejemplo. ¿hay alguna diferencia en que las hojas verdes que se van a consumir sean precocidas o sean simplemente en ensaladas? ¿O igual va a aportar la misma cantidad? Exacto, justamente hay una diferencia también en cuál va a ser la preparación, en cómo la voy a consumir. Por ejemplo, es preferiblemente consumirlas en ensaladas. En ensaladas porque cuando yo paso por calor las verduras, ¿qué sucede? Pierden nutrientes. Y si de por sí ya voy a absorber poco hierro de estas verduras, si las paso por calor se va a perder aún más. Poco, casi nada O estaríamos. casi nada. Va a haber más que sabor, ¿no? Si lo consumimos en puré no es lo mismo, es básicamente sabor. Si yo quiero el nutriente en vivo, entonces tengo que consumir el alimento de hoja verde en ensalada, es preferiblemente. Que es prácticamente como si fuese crudo, porque le echamos el limón y de alguna manera sería más rápida y mayor la cantidad de absorción, ¿verdad? Así es. ¿Qué tan cierto hay que tenga que comerse las menestras, ingerirlas y que para poder absorber su poder nutritivo tengamos que adicionarle el limón? Es muy cierto, digamos que es una frase muy cierta porque definitivamente los cítricos van a ayudar a la absorción del hierro vegetal. ¿No? Hay un problema también aquí habitual en la cultura alimentaria. ¿Qué sucede? Que nosotros consumimos menestras, por lo menos la mayoría de familias del Perú, 2 veces a la semana, ¿no? Menestras con arroz, porque somos peruanos, Sí. amamos el arroz, no lo podemos dejar. Sí. Pero para disminuir digamos, las molestias digestivas que en algunos casos se da por las menestras, consumimos té de hierbas, ¿no? O anís. ¿Y qué pasa? El té
tiene un componente que hace que no se absorba adecuadamente el hierro vegetal. Entonces yo perdería el poco hierro que puedo absorber, lo perdería. Pero eso no pasa con los cítricos, ¿no? Cuando yo consumo, por ejemplo, mis lentejas con mi arroz, mi ensalada, y lo consumo con limonada, con maracuyá, con una bebida natural, cítrica de preferencia, se absorbe, más bien facilita la absorción del hierro vegetal. Entonces es totalmente cierto. Mamitas, los que nos están escuchando, amas de casa, por favor, cuando preparemos menestras, de refresco, limonada, naranjada, maracuyá. Uy, Dios mío, en mi caso, adiós hierba Luisa, adiós anís, porque eso es lo que me encantaba. Bueno, cuando como la menestra, acompañarla con la hierba Luisa, con el anís. Eso es común, ¿no? En todas Eso es las común, casas. sí. Yo decía, estoy bien, estoy feliz, pero no, pero sí sabía lo del limón, sí, con bastante limoncito y esa ensalada, pero ahora sí, adiós eso y otro cítrico. Hay otra interrogante más, o sea, no tanto como interrogante, a veces uno no sabe hacer la combinación perfecta de cómo absorber la mayor cantidad de nutrientes. Hablamos sobre las menestras, está correcto allí, pero hablemos de lo que uno tiene también, esa costumbre tan aferrada que aprendemos de nuestros padres y ellos a su vez de sus padres, que es infaltable el caldo o la sopa. Entonces, ¿qué tan importante es en esta etapa del embarazo? Bueno, es que yo siempre recomiendo que los caldos o las sopas solamente se deberían consumir, digamos, en momentos que hace mucho frío para mejorar un poco la temperatura, o cuando estamos pasando por una etapa en la que tiene que haber un reposo digestivo porque es de más fácil digestión, cuando uno está, digamos, con una infección estomacal o intestinal o respiratoria que a veces disminuye el apetito y mejora el aporte de hidratación. Pero cuando nosotros estamos en un estado normal, bien de salud, y cuando estamos embarazadas, la manera ideal de absorber los nutrientes de los alimentos es a través del segundo, ¿no? Del segundo, no tanto de la sopa. En la sopa se concentran líquidos. A veces también hay personas que pueden ya, antes de estar embarazadas, tener sobrepeso o obesidad. Imagínense, en la sopa comemos fideo, comemos papa, algunos le ponemos granos, ya son 3 carbohidratos, ¿no? Alimentos que dan energía. Y después comemos el segundo. También va a generar que ganemos más peso, que no es lo ideal. Así que una de las principales recomendaciones es que al saber combinar bien los alimentos, y la manera mejor de combinarlas es a través de presentar en el plato una porción de alimentos energéticos, siempre ensalada, y las proteínas, que también son de suma importancia durante el embarazo, ¿no? La presencia de alimentos de origen animal, de cualquier tipo, ¿no? Todo lo bueno en exceso hace daño. Ahora, es cierto, por ejemplo, dependiendo de lo que uno consume, de repente me gustaron las naranjas, me gustaron las fresas o las mandarinas, y en la etapa de embarazo lo hago y consumo. ¿Puede repercutir en que mi hijo tenga alguna afección, alguna alergia cuando nazca? Eso también sería un mito, porque va a depender mucho de los antecedentes familiares de alergia, ¿no? De toda la familia en realidad, ¿no? Si la propia madre, por ejemplo, tuviese alergia, eso es algo que se da a través de la herencia, no a través de un hábito adquirido. Es muy poco probable, Licenciada, tenemos una pregunta en las redes sociales de Liliana, dice: ¿cómo puedo alimentarme? Porque todo lo que ella consume está vomitando, no tiene apetito y tiene 14 semanas de embarazo. Ahora voy a responderle a Liliana, que sí es algo muy importante, y les cuento que yo también he pasado 2 veces por lo mismo, y hasta los 7 meses no me pasaron los problemas, ¿no? Pero todo salió bien. Muy bien, Liliana. Se recomienda que durante esta etapa las personas que se le llama hiperemesis gravídica, cuando es el vómito, las náuseas son muy frecuentes y llega el riesgo de desnutrición en la persona, deshidratación, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es acudir a nuestro médico para que nos dé las recomendaciones farmacológicas pertinentes, ¿no? Y tal vez se recibe hidratación. En el caso a través de la alimentación, en este caso sí, por ejemplo, sería recomendable, ahora que hace calor, para disminuir las náuseas se consume helado, el agüita helada, tal vez el agua de mesa con gas, porque disminuye un poco las náuseas. Chupetes de fruta, helados, no helado de crema, sino chupetes de hielo, ¿no? De fruta también, y ahí sí se podría recomendar, si está muy deshidratada, que consuma caldos o sopas, por el tema de deshidratación. ¿Y el limón?
Por ejemplo, yo he escuchado mucho por parte de la familia que huela membrillo, ¿no? Que chupe caramelito de limón, ¿no? Eso puede el limón, contribuir. Pero consumirlo, o sea, exprimir un limón y tomarlo, claro. ¿puede de alguna manera influir En algunas personas puede influir, sin embargo no sería recomendable, ya que cuando uno tiene náuseas o ha vomitado, hay mucho ácido en el tubo digestivo y en el estómago. Entonces, si nosotros consumimos limón, puede perjudicar o fomentar un poco más también las náuseas. Pero si esto se acrecienta, entonces definitivamente y no tiene ganas de comer, como sucedió en su caso también, pues entonces se corre riesgo, por supuesto, de que no se alimente bien. Exacto, por eso otra vez recalco que cuando pasen suscite estos acontecimientos de hiperemesis gravídica, que se le dice muchas náuseas, muchos vómitos recurrentes, tiene que acudir al médico para que haya atención farmacológica. Definitivamente tendría que apoyar. Y a nivel nutricional, o sea, a nivel de alimentación, consumir líquidos fríos, sopas, no, por ejemplo, si es sopa no muy caliente, caldo tibio nada más, y chupetes de helado, porque eso de helado de hielo, porque va a disminuir un poco la náusea. Ahora, yéndonos un poco al otro extremo de las personas que tienen hambre, demasiado hambre en esa etapa del embarazo, ¿cómo de alguna forma ellos pueden controlar el apetito para que no consuman demasiados alimentos y así poder engordar, los que creo que es lo que más le preocupa a las mujeres, ¿no? Claro. Por ejemplo, voy a terminar para poder responder y dar un ejemplo de menú antes de finalizar la entrevista. Nos habíamos quedado con el tema de nutrientes importantes durante el embarazo, ¿cierto? Mencionamos el hierro, el ácido fólico, las proteínas que son de origen animal principalmente, porque van a formar el cuerpo del niño y también nos van a proteger a nosotras. No vamos a perder el cabello, la piel no se va a resecar, vamos a estar protegidas contra diversas enfermedades. Es importante consumir pescado, consumir carne de pollo, otro tipo de carnes, también fuentes vegetales como las menestras también, otra vez que son importantes alimentos, pero también consumir fuentes de omega 3 y calcio. El omega 3 es un alimento que a veces lo dejamos, no consumimos muchos alimentos, por ejemplo, de origen animal, pescados oscuros como el bonito, la anchoveta, que van a ir directamente, el omega 3 es un nutriente que va directamente a mejorar el desarrollo cerebral del niño y también va a evitar muchas enfermedades del adulto en las mujeres, ¿no? Es más, podría mejorar, digamos que podría mejorar, hay mujeres que ganan mucho peso porque precisamente tienen mucho apetito y comen cosas que no deben. Si consumo alimentos ricos en omega 3 podría controlar la ganancia de peso y mejoraría la nutrición mía y de la de mi bebé, ¿no? Y por otro lado también tenemos las fuentes de calcio, que es importante consumir calcio, ya que si las mujeres no nos suplementamos con calcio o consumimos alimentos ricos de calcio, ¿qué pasa? El niño, nuestro bebé, se está formando en nuestro vientre, también necesita calcio para formar sus huesos, ¿no? Si no consumimos proteínas y fuentes de calcio, adivinen de dónde saca el calcio el cuerpo para formar el bebé. De la mamá. De la mamá, de mis propios huesos, de mis dientes. Por eso es que se descalcifica a la mujer. Y es importante también, el médico le indicará el momento adecuado en el que se empieza a suplementar también con calcio, además de consumir alimentos ricos en calcio, que son los lácteos. Y aparte de encontrar el omega 3 que viene a ser en el pescado, ¿en qué otro alimento encontramos? Gracias por aclarar, justo en las semillas, como, bueno, en este caso en un grano, en el grano andino que se le llama sacha inchi, no sé si alguno ha probado, es la fuente vegetal con más alto nivel de omega 3. También lo podemos encontrar en las semillas como la linaza o la chía, ¿no? Que son tan conocidas y las podremos agregar a nuestras ensaladas de frutas, a nuestros jugos, a nuestras ensaladas de verduras. Sí, lo tendría que ser parte. Bastante agradable, sí, es bastante y además, agradable. Por la fibra que aportan estas semillas, ya que muchas estaban comentando acerca de que no quiero tomar los suplementos porque me genera estreñimiento, esto no se va a dar si es que yo consumo una alimentación balanceada, es decir, donde siempre estén presentes las verduras, que son fuente de fibra, las frutas, que también son fuente de fibra, y las semillas y menestras, que todos son fuente de fibra. Entonces así evitamos también el estreñimiento. ¿Y cómo hacemos con los granos? O sea, que estamos hablando, por ejemplo, de las almendras, de las nueces, de las pecanas. ¿Cómo debe ser el adecuado consumo de estos en un embarazo? Se recomienda que, por ejemplo, son importantes porque son una buena fuente de grasa saludable, ¿no? También algunas contienen, todas contienen grasa saludable en sí, pero no porque algo sea bueno quiere decir que yo me voy a comer medio kilo de almendra, medio kilo de pecana, no. De ninguna manera. Exacto.
La medida, digamos, para una persona, una mujer en edad fértil, entre los 25 y 30 años, por ejemplo, con un peso normal, debería ser alrededor de 10 a 15 unidades de almendras, que son pequeñas, mientras que de pecanas podría ser de 5 a 10. ¿no? Pero de manera regular, de vez en cuando, ¿no? 3 veces a la semana. 10 pecanas. Exacto, 2 veces a la semana, porque tenemos que incluir también otros alimentos que también nos aportan otros nutrientes. Ay, los granos que son tan deliciosos. Ay, tenemos mucho de qué hablar, pero ya saben. Licenciada, muchísimas gracias. Son 11 de la mañana con 56 minutos, se nos ha pasado rapidísimo. No puede ser. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el teléfono de contacto para aquel que desea hacerle una consulta? Me pueden buscar en mi página de Facebook, Verónica Jiménez Nutrivía, o llamar al 987-864-050. Muy bien. Potenciar el papel de la familia en la transmisión de normas y valores es promover la responsabilidad compartida y el compromiso entre padres e hijos. Mis hijos y yo.